Este podcast está patrocinado por Kitchen Consult, líderes en diseño, consultoría y soluciones personalizadas para cocinas de restaurantes. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Se me antoja, donde en lugar de un invitado tenemos 5 y menudos 5. Luis Lera, Joan Roca, Paco Morales, Nacho Manzano e Iván Cerdeño. Desde Apicius, una de las cabeceras de Montagut, queríamos abordar cómo el papel de una madre puede influir definitivamente en la vida de un hijo y de cómo su manera de entender un oficio llega a traspasar los poros de la piel de un cocinero para convertirlos en lo que hoy son los que estamos aquí sentados. Yo estoy en una nube, tener a 5 grandísimos es impresionante. Hemos hecho un Apicius que es muy atípico también, es el 50% recetario ya ni tan siquiera tradicional, posiblemente de cocina de familia, cocina doméstico, y el otro 50% pues es del restaurante Luis Lera, del Selle Can Roca, de Nur, de Casa Marcial y de Iván Cerdeño. No sé por dónde empezar, quizá por veteranía. Joan, ¿qué significa para ti Montserrat Fontané, más allá de que es tu madre? Bueno, es mi ídolo, ¿no? Y mi madre y mi padre, ¿no? Son esta generación que no lo tuvieron fácil. Nacieron en el 36 mi madre, ¿no? Y un poco antes mi padre, ¿no? No lo han tenido fácil y han sido un ejemplo de resiliencia, de esfuerzo, de trabajo, de compromiso. Y en lo que tiene que ver, desde el punto de vista profesional, seguramente yo no hubiera sido cocinero si no hubiera tenido, ¿no?, cerca a mi madre y haber nacido y crecido en un restaurante. Ese ambiente que me resultó amable, agradable, confortable, fue el que en fin, esa circunstancia me incitó a pensar que quizá me podía dedicar a este oficio, ¿no? Y también nuestra madre creo que también es responsable importante de qué es hoy el Selle Can Roca. Y lo digo no solo en la transmisión de valores, de conocimiento, sino también en que mi madre es también una gran emprendedora, ¿no? Con sus dificultades en su momento puso en marcha Can Roca y no era nada fácil cuando ella lo hizo en ese barrio obrero de las afueras de Girona, en una barriada de inmigración de los años 60. Y ella, en fin, contra viento y marea puso en marcha un proyecto y después nos ha ido interpelando en todo ese proceso en el que nosotros hemos ido creciendo y seguramente no, venga, va, venga, no, ese apoyo incondicional a cualquier proyecto, por loco que pareciera, también ha sido muy importante para nosotros. Ese empuje, ¿no? Me parece a mí que las 5 madres que abordamos en Apicius tienen un denominador común que es el sacrificio, ¿no? Una serie de valores que a día de hoy parece que no están puestos en alza. Yo creo que sí, de otro modo. Luis, Minica Collantes, ¿qué es para ti Minica? Bueno, pues creo que también el denominador común de todos los 5, ¿no? Pues es esos, los valores, la cocina. En mi caso, sobre todo hay algo muy importante que era la constancia, ¿no? Mi madre es una persona tremendamente constante y tremendamente fuerte. Entonces a mí me inculcó mucho eso de, hijo, nada es fácil, hay que estar aquí. Desde muy pequeño yo estaba en la cocina porque obviamente también me crié en el mesón de mis padres y sobre todo el esfuerzo, lo que hablamos, también algo de arraigo, ¿no? A la tierra, esos guisos tradicionales. Yo creo que ahora en Lera hay mucho de la cocina de Minica, pero porque creo que fue el principio de todo esto, ¿no? Nosotros vamos siempre creando, innovando con ese arraigo, esa tradición. Pero si hay algo que me queda claro, sobre todo es la constancia. Nacho, Casa Marcial, que lleva el nombre de tu padre, al que todos recordamos. Tu reportaje es muy especial porque además esas fotos que ilustran el reportaje, tu padre era el guardián, ¿no?, de todo lo que estaba sucediendo en la sala de Casa Marcial.
tenemos una foto muy bonita que te haremos llegar de ese reportaje. Nacho, ¿qué es Olga para ti? Bueno, mi madre, cuando se casa con mi padre, llega a Casa Marcial, para vivir con su suegra. Mi madre nunca había trabajado mucho de cocina. Sí, su madre, mi abuela, que fue, según me cuenta ella, yo no la pude conocer, que era una grandísima cocinera y le encantaba, y su ilusión era haber abierto un restaurante en Oviedo. Y yo cuando abrimos el Gloria fue en honor a mi abuela por todo lo que me contaba mi madre. Pero mi madre, cuando, también con un esfuerzo, los que conocéis a Casa Marcial, poniéndose en el contexto, en aquellos años, una casa humilde. Mi padre le encantaba también la cocina, mucho. Yo creo que le gustaba más a mi padre. Pero mi madre empieza a cocinar porque hacían de todo, para sacar a 4 hijos adelante. Y cuando empieza Casa Marcial a despegar a nivel de allí, comarcal, de los pueblos de alrededor, y empieza a ver como que en Casa Marcial se comía rico, que se comía bien, y ella cocina por obligación, sin gustarle mucho, pero se da muy bien. O sea, ibas ahí a comer un pitu o un cabrito o la fabada, y había ya una aureola que en Casa Marcial se comía muy rico. Hacía los tortos de maíz hojaldraos, aireados, que en otras casas eran como un mazacote. Y a mí, cuando ella iba al restaurante, o va todavía, ahora menos, porque ya no saben todas sus facultades, y probaba algo de lo que ella controlaba y no estaba bien, se ponía de los nervios y decía: vais a cerrar, os quedan esto, como sigáis así, ¿quién hizo esto? ¿Pero a quién lo delegáis? O sea que siempre nos tuvo ahí también amarrados, ¿no? Y con mi padre, yo creo que Casa Marcial es lo que es por ellos. Y ella era una gran cocinera. Me imagino, nunca le gustó mucho, pero criar a 4 hijos, cocinar la leche, pero lo hacía muy bien, porque Casa Marcial ya tenía una fama antes de nosotros coger las riendas. Y para mí, es casi muy crítica, te diría, cuando algo te digo, de lo que controlaba, cuando comía en casa los platos que ella sabía de verdad, nos ponía caldo perejil rápidamente, como no estuviesen con la excelencia que ella entendía que tenían que estar. Pedía al bar, ¿no? Pedía al bar, vamos. Sí, se ponía nerviosa de verdad. Oye, Paco Morales, tu madre lleva muchos años al pie de los fogones, una de las casas más emblemáticas de Córdoba, por no decir la más emblemática, el Asador de Nati, lleva su nombre. ¿Qué ha sido para ti y es tu madre? Pues mira, mi madre lo es todo, ¿no? Al final, uno cuando va creciendo y va viendo lo que has visto en casa, cómo se compraba antes, cómo se compra ahora, cómo se hacía, ¿no? Tengo una anécdota muy, muy bonita para que entienda la gente como mi madre. Que mi padre y mi madre estaban siempre, mi padre, digamos, un poco el cocinero era y es, ¿no?, el más profesional, ¿no?, el más técnico, y mi madre más ama de casa, ¿no?, como han relatado ellos, ¿no?, que tengo mucho en común, pues oye, por la que tiraba para adelante y la que hacía la compra y se ponía a guisar, y siempre estaban discutiendo mi padre y mi madre porque íbamos al Prica, lo que era el Prica, para quien no sepa qué es el Prica, que no esté viendo, que lo busque, ¿no? Si puede, para que vea qué es el Prica, por no hacer publicidad. Iba a comprar sesos de cordero y los rebozaba. Entonces mi padre ya con 1 añito, 2 añitos, ya a mí y a mi hermana le daba sesos de cordero rebozado. Algo que antes se comía muy, muy a menudo en las casas, ¿no? Y mi madre siempre, que ha sido un poco más pispireta, más presumida seguramente, le dice a mi padre: hombre, ¿cómo le da a los hijos casquería de esta? Que eso no lo comen ya en ningún lado, si ya están cerrando los bares, que hacen eso, que ahí van solo los que toman vino y tal. Porque claro, en Córdoba, históricamente, una ciudad, como sabemos, relacionada con el mundo del vino, como pasa en Jerez también, pues no ha tenido históricamente, esto hay que decirlo también, y no pasa nada, ¿no? Buena fama los vinos del territorio, ¿no? Por lo que ya podemos intuir, ¿no? O podemos saber, ¿no? Entonces mi madre siempre ha sido yo digo, como el tengo de la familia, como en el padre, conmigo y con mis hermanas, ¿no? De estar ahí como siempre pinchando y mejorando todo, ¿no? Piensa que mi madre, cuando hacen el negocio familiar del Asador de Nati, pone mi padre asador final de los 80, principios de los 90, porque a nivel legislación el inspector de sanidad les dijo que tenían que poner un asador para que ellos hicieran comida para llevar, pero el espíritu de mi padre fue siempre hacer comida elaborada
para llevar a la casa en los años 90, ¿no? Por eso deja la restauración y deja el restaurante para dedicarse a eso, ¿no? Entonces se transforman, ponen en las ordenati de pollos asados un poco en esta línea, ¿no? Y mi vivencia desde pequeño, pues te puedes imaginar, ¿no? Estos aromas, estos sabores y sobre todo estos recuerdos, ¿no? El otro día estábamos grabando ahí, ¿no? Gracias a vosotros, a Montagut, que los manda a este medio a grabar. Y mi madre estaba como, pues bueno, pues como una niña pequeña, porque es que el día anterior, y hay que contarlo, se le rompió la tele. Le compramos una tele rápido, no quería molestarnos a ningún hijo. Paola llama a mi sobrino, compramos la tele y ya era como, oye, no le gusta mucho grabar y, oye, mañana lo que necesites del asador de los pollos lo hacemos, ¿eh? Porque, sí, porque el asador, tal, mi madre está ahora mismo en plena facultad de todo, pero es como, buah, es como otra época, ella sigue en su momento, en su prime, de pararse la frutería. Entonces mi padre, desde que sale ella de casa con ella que la acompaña, deja a mi madre un poquito más adelante, va hablando, se va parando por las calles con la frutera, con el carnicero, con la frutera, o por la de la esquina, sí, y luego mi padre va y la caza. Y le llamo, ¿dónde estáis? Y han recorrido 100 metros en hora y media, no te creas que tal. Y es el espíritu de mi madre, que es muy social y sobre todo nos ha inculcado, pues, una de las recetas que más ilusión me hace que hemos hecho para esta Picius tan especial, que lo decía esta mañana, ¿no? Que yo creo que nadie se atrevería a hacer algo así en este país, si lo habéis hecho vosotros, quién si no. La espinaca esparragás con garbanzo y con frito, ¿no? Porque en Andalucía, como sabéis, se habla mucho de la olla gitana, que es fantástica, de muchas cosas, pero hay luego otros platos más metidos de Montilla o de donde es mi madre, que es de Fuente Vaquero, de Granada, que se hacen platos pues como muy pobres. Es que al final hemos sido un país históricamente muy pobre, entonces bueno, los platos que se comían eran platos, pues oye, pues había cominos, había espinaca, había garbanzo y se hacía un poquito este tipo de cocina. No había cordero, no había gallos para guisarlos, o sea, era bueno, una cultura distinta del aprovechamiento. Por eso mi madre viene al restaurante y dice que si esto es comida de las casitas, lo que hacemos, imagínate mi madre lo que puede decirme, claro, de lo que hacemos, pero bueno, nos respeta y nos quiere, que es importante. Iván, Consuelo López, una gran hostelera de la provincia de Toledo. ¿De qué manera ha marcado tu trayectoria y quién es para ti? Bueno, pues mi madre para mí es un ejemplo de sacrificio y de valores, ¿no? Bueno, pues mi madre abrió el bar en un pueblo de Toledo hace 45 años con mi padre. Anteriormente, abrieron el bar con un hostal rural que tenemos allí. Anteriormente, mis abuelas y mis tías era churrería y pastelería, donde tenían también vacas, ordeñaban las vacas y se vendía leche al peso. Y bueno, pues al final yo creo que cuando te crías alrededor de olores y de sabores, ¿no? Te pasa igual que a un músico que se cría alrededor de sonidos, ¿no? Aprendes melodías, ¿no? Pues si te crías alrededor de una cocina, pues aprendes esos olores y esos sabores y se te quedan un poco marcados. Yo creo que, bueno, pues la cocina que se hace hoy en el Cigarral tiene una base muy, muy, muy importante de la cocina de mi madre, no solo de mi madre, sino de mis tías, de mi abuela, bueno, pues de lo que he visto en casa. Al final, pues esos productos que hemos visto siempre allí, no sabría cocinar de otra manera, no sabría cocinar en otro sitio que no fuese Toledo, me costaría mucho, porque bueno, pues porque al final cada uno, yo creo que cocina los sentimientos y los recuerdos que tiene y bueno, pues en este caso, ya te digo, pues con mi madre y con mis abuelas, pues bueno, pues la cocina que nos marcó mucho fue esa cocina de caza, del terruño, de esa cocina castellana, muy, muy apegada al territorio. Bueno, pues hoy, por ejemplo, traemos el pisto, pues bueno, traemos un plato que yo le recuerdo en casa más que un plato, era un plato de verano, sobre todo cuando los tomates y los calabacines ya se ponían maduros y lo comíamos frío. Hoy lo traemos caliente, al final es una noche de diciembre y lo vamos, pero es un plato que en casa lo tomábamos frío, se hacía y se comía al día siguiente. Bueno, pues son sabores que, bueno, pues que te van marcando y recuerdos también, el tomarlo frío simplemente. Luego también tuve la suerte de cuando salí de casa, de allí de casa del restaurante, llegar a casas que también representaban los mismos valores que había visto en casa de mi madre. Pues tuve la suerte de estar en el Bohío, con Coldo, con Joan, claro. Y bueno, y al final son casas familiares que representaban la misma cocina que yo he visto en casa, mucho más perfeccionada, mucho más, y ahí es donde dices tú, jo, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no?
Y bueno, pues agradecerla a mi madre, de verdad, que me haya dado la oportunidad de poder disfrutar de una noche como la de hoy, alrededor de amigos a los que admiro, compañeros, de verdad, y para mí es una noche maravillosa. Estoy súper feliz y emocionado, de verdad, de cocinar con gente a la que admiro y darle las gracias a mi madre porque haya hecho posible esto. Sin duda. Oye, sois los 5 cocineros exitosos, lleváis el nombre de vuestra tierra, de vuestras ciudades, de vuestra región, a cualquier parte del mundo. ¿Cómo ven vuestras madres que de repente todo el mundo os refieran a vosotros como ¡buah! Luis, vamos por ti y vamos a seguir este orden. Luis. Bueno, mi madre es verdad que estaba en activo hasta hace muy poco, hasta hace 2 años, ¿no? Con lo cual, los primeros 8 años del ERA se los ha comido enteros, claro, porque encima, sobre todo cuando hicimos el cambio, que fue quizá el momento más difícil, ¿no? El cerrar el mesón, que lleva 42 años abierto, que había tenido mucho éxito, ¿no? Y de repente romper con un negocio y abrir otro nuevo fue quizá lo más complicado, con todo lo que eso supuso, ¿no? Entonces mi madre, sobre todo los 3-4 primeros años, para mí fue muy, no importante, sino muy necesaria para poner en marcha todo aquello, con lo cual el éxito actual es parte de su éxito también, ¿no? No es mío, es parte de todo el equipo. Y mi madre tuvo mucho que ver, obviamente, porque el tirón inicial del ERA, quizá el más complicado, ella estuvo ahí. De hecho, nosotros empezamos 3 en la cocina, un chico, ella y yo. Por suerte ahora somos 8. Pero sí que es verdad que mi madre el éxito lo tiene ahí, lo tiene muy, muy cercano. Con lo cual lo está disfrutando. De hecho, está súper emocionada con este Apicius porque está muy contenta de aparecer ahí. Es verdad que, como bien decías, quizás ha sido una cocina, la de nuestras madres, ha sido una cocina un poco más en la sombra, ¿no? Y que era otro momento también de la historia gastronómica. Y creo que es un reconocimiento y un homenaje perfecto para ellas, ¿no? Pero... Joan, de repente proclaman a la Sella Can Roca el mejor restaurante del mundo. ¿Qué dice tu madre? No se cree nada, no se lo cree. Ella es la primera que toma distancia y la que nos ayuda a tomar distancia. Eso es muy sano, ¿no? Cuando hay alguien de dentro que dice, hey, ¿quién ha dicho eso? ¿No? Incluso mi padre todavía hoy pregunta, y de hecho cada día, ¿no? Comemos con él antes de empezar el servicio, y siempre pregunta, ¿teniu gent avui? ¿Tenéis gente en el celler hoy? A mi padre todavía no se cree que el restaurante está lleno todos los días, ¿no? Es decir, un cierto escepticismo, una distancia natural y lógica por los diferentes conceptos. De hecho, Can Roca y el celler Can Roca, que convivieron 20 años paré con paré, los primeros 20 años fueron muy bonitos porque fue una evolución natural. Una vez en casa, a veces nos enteramos de lo que piensa un miembro de la familia porque se lo leemos en una entrevista. Esto es muy curioso, pero pasa, ¿no? Y una vez leímos que mi madre decía, yo el día más feliz de mi vida fue el día que vi que el celler de Can Roca se llenaba, ¿no? Porque ella estaba sufriendo y desde el balcón se ve que miraba si entraba gente al celler, ¿no? O no. Esto, imaginaros, año 86, eran otros tiempos, nada fácil abrir un restaurante gastronómico en un barrio, ¿no? De las afueras de una ciudad que no era en ese momento tan turística como es hoy Girona. Y por lo tanto, eso que querían hacer sus hijos, que en fin, que de entrada lo veía como una temeridad, y de hecho lo era absolutamente, y de una gran inconsciencia, ella lo vivía con un sufrimiento de ver que a ver si estos niños se van a estrellar con ese proyecto y eso no va a salir adelante, ¿no? Y el día que vio que se llenó, ese día fue muy feliz, y luego un día lo supimos cuando lo contó en una entrevista, ¿no? Que ella discretamente estaba observando. Es una historia paralela con esa distancia que separa 2 restaurantes y 2 mundos que están en los extremos opuestos del sector de la restauración. Restaurante de menús de barrio y un restaurante de alta cocina están en los 2 extremos, pero convivieron juntos durante mucho tiempo. Y fue bonito trabajar juntos con mi madre, con mi abuela, cuando estaba con nosotros, y era como 2 lenguajes, era como la Torre de Babel, donde nosotros íbamos con nuestras cazuelas que no cabíamos en la cocina del celler entonces, y usábamos las de Can Roca para hacer nuestra reducción, nuestros fondos. Había un diálogo que muchas veces no era comprensible para mi madre y para mi abuela, pero que sí que entendían que detrás había ganas de hacer muy bien las cosas, ¿no? O sea, no entendían nuestro lenguaje, pero sí entendían lo que
perseguíamos, qué queríamos hacer, ¿no? Y en ese diálogo al final nos fuimos entendiendo y obviamente hasta que entendimos un día que nos teníamos que ir. Feu el favor de marxar d'aquí, que feu nosa, ¿no? Entonces fue cuando abrimos ya el nuevo celler Can Roca, a 100 metros escasos de donde estaba el primer celler, pegado a Can Roca. Ese convivir de una manera fraternal, pero que en un momento dado, cuando el celler empieza a tomar más compromiso con la complejidad de su proyecto, de sus platos, empezamos ya a llegar en un punto en el que era más difícil la convivencia. Pero siempre bonita, siempre desde el respeto y siempre desde la comprensión de una madre que al principio entiende muy bien lo que estamos haciendo, porque le dábamos a probar los platos, porque todos se parecían a los suyos, lo primero que hacíamos. Luego ya empezamos a hacer cosas. Recuerdo el año que empezamos a hacer un destilado de tierra, ¿no? Ahí se rompió el diálogo de estos niños que están haciendo, ¿no? Y esto fue 2005 y en 2007 ya estábamos en el nuevo local. O sea, ya hubo un momento en que el diálogo no era tan fácil porque ya no entendía casi nada de lo que estábamos haciendo en ese momento. Pero siempre desde esa relación maravillosa, fraternal que hoy sigue y que, así como mi madre sí que entiende perfectamente qué es lo que ha pasado y lo que está pasando en el celler, mi padre sigue dudándolo, ¿no? Pero bueno, eso también forma parte de nuestra familia. Oye, Paco Morales, Nacho Manzano, sois dos de los últimos 3 estrellas Michelin. ¿Cómo recibieron vuestras madres esa noticia? Paco. Bueno, pues la reciben con las ganas y sobre todo el amor y la comprensión de ver el hijo que se va fuera. Hay una desconexión con mi familia cuando yo salgo fuera. Era otra época, otro momento, ¿no? Al final yo me marcho del 98-99 de casa y aterrizo en Córdoba otra vez en el 2012-2013. Y aunque yo iba Navidades y Nochebuenas, que eso siempre en el calendario tenía marcado, es cierto que había como una incomprensión de lo que estabas haciendo, ¿no? Al final, en el sur, en Córdoba y en muchos lugares de nuestro territorio, pues claro, ser hijo de un empresario hecho a sí mismo y que lo han hecho ellos mismos y tal, no meterte una hipoteca, pues era como complicado, ¿no? No estaba bien visto, ¿no? Que con 18 años tú quisieras irte fuera, aprender, alimentarte y otras experiencias, esto más que tener la confortabilidad de un espacio, un lugar, un trabajo, un entorno, ¿no? En definitiva, ¿no? Entonces yo hice como al contrario, ¿no? Que se puede imaginar, ¿no? Voy fuera, aprendo, sigo creciendo fuera, me van las cosas no como uno espera, pero entiende que tiene que ir así. Vengo a casa y un padre y una madre te reciben con los brazos abiertos diciendo, oye, has podido fracasar, te has podido arruinar, pero no te preocupes que aquí estamos nosotros, ¿no? Entonces, mucho aprendizaje. Yo a mi padre le debo todo, especialmente a mi madre y a mi padre, de cómo han tenido la capacidad del aguante, pero de no hablar, te quiero decir, de dejarme ser lo que yo quisiera ser y yo estar ahí siempre, ¿no? Recuerdo, por último, y termino ya, un paseo por el barrio. Había un bar en la esquina de lo que es Nur actualmente, se llama Bar Memphis, y mi padre me decía, oye, pues hemos comprado estas 4 o 5 viviendas así, por si tú algún día quieres volver y haces tú la inversión, haces todo, nos pagas un alquiler y tenemos ese espacio. Cuando yo no tenía una conexión con mi padre de hablar de, bueno, pues eran otros tiempos y otros momentos, ¿no? También históricos y otra época, ¿no? Que se han criado ellos también. Entonces, para mí eso me hizo un vuelco todo. Y dije, ostras, tengo que estar aquí, ¿no? Año 2012, ¿no? Y bueno, y escuchándolo y estando ahí con él y con ella, pues han hecho que hagamos lo que hagamos a día de hoy, ¿no? Qué bonito. Nacho. Bueno, nosotros también, escuchando a Joan, mi madre también pregunta todos los días, ¿tenéis gente? ¿Tenéis gente? Ahora, hoy menos, hoy más. ¿Tenéis gente? Ahora está la pobre, bueno, o sea, se pierde un poquito la memoria y yo, bueno, no está en su momento más lúcido, pero siempre había esa preocupación, existió siempre. En cuanto a la estrella, yo lo dije en Málaga, en Murcia, perdón, yo no sabía que me iban a dar la 3ª estrella y dije que mi padre estará feliz, porque el hombre sí decía, estos tíos de la Michelin, ¿cuándo tendrán pensado darte las 3 estrellas?
¿no? Se refiere a los inspectores, estos tíos. Entonces él llevó una alegría muy grande, mi madre también, pero yo en nuestra casa vivimos los éxitos, duran muy poco. O sea, estamos, a veces cuando te preguntan la gente, ¿no? Y cocinas para las estrellas o para los premios, ¿no? Tú al final haces lo que haces porque lo llevas dentro. Esa educación también, nos dejaron carrete, fueron súper inteligentes. Siempre ahí nos mantuvieron unidos. Cuando un día discutíamos, ahí tomaban ellos la palabra, el mando. De una manera natural invadimos. Me acuerdo que en el 99, con la primera estrella, mi hermana Esther y yo dijimos, joder, aquí en la vivienda, vaya, una casa muy humilde, muy pequeña, todos la conocéis, es un restaurante, bueno, tiene la parte emotiva de haberlo hecho ahí, donde nacimos. Pero dijimos, joder, hayamos arreglado la casa, hemos ganado un poco de dinero, mi madre estaba feliz porque en la casa los suelos barnizados, ya no daba la mujer cera para que brillara, bueno, Y cuando estábamos haciendo la casa, vimos claramente, digo, joder, aquí un restaurante arriba sería precioso, porque solo teníamos la parte de abajo. Entonces nos dan la estrella y no los echamos. Pero dijimos, joder, tenemos que hacer aquí el restaurante, y lo entendieron, ¿no? O sea que, y ya te digo, y los éxitos en casa se viven, bueno, te alegras, lo disfrutas, los celebras, somos súper conscientes de que es, bueno, es algo muy importante ahora lo que nos pasa, pero como fue, claro, no perdura nada. O sea, van en nuestro ADN, al día siguiente ya no te olvidas. y bueno, yo creo que eso es bonito, ¿no? Porque también, un poco lo contaba Joan, son los que también te hacen decir, oye, ¿sabes? Esto cabe la tierra, porque todos sabemos que no es fácil donde estamos también, y bueno, pues eso, la preocupación. Siempre estaban preocupados. O sea, yo creo que están preocupados. Mi padre siempre estaba preocupado. Yo, bueno, siempre estaba como, oye, pero esto, tal. Y con muchísimo. Yo lo veo ahora y digo, con toda la razón. Mucha gente trabajando, todo muy lejos uno de otro. Con mucha coherencia. A veces tendemos, sin darnos cuenta, a pensar que nosotros somos los que sabemos. Pero ellos tienen la experiencia de la vida y eso es vigente en cualquier situación, siempre. O sea, entonces es un lujo, ¿no? A ver que habían estado ahí, si no hubiese sido posible, sin esos valores inculcados. Y por último, Iván, ¿tu madre cómo vive tus éxitos? Bueno, pues eso, pues poniéndole pues la prudencia y relativizando las cosas que, bueno, pues que ella no entiende, bueno, pues que pasen este cierto tipo de cosas, oye, que aparezcamos en una revista, pues ella que ha currado toda la vida ahí en el restaurante y han currado ella, mis tías, mis abuelas, bueno, pues le resulta difícil porque para ellas lo importante siempre ha sido otra cosa y para mí también, o sea, al final hay una familia, hay un equipo, que todas las cosas fluyan dentro, bueno, y luego si sales en un periódico, oye, qué bonito, qué guay, pero que es una anécdota más del camino y que lo importante son otras cosas. Yo creo que eso es lo más importante que nos han dejado, yo creo que a todos nuestras madres, ¿no? El sentido común y el decir, oye, pues esto es un trabajo, lo más importante es eso, que nos sirva para vivir, que la familia, oye, pueda comer de ello, pueda vivir de ello y que el equipo esté feliz y podamos mantener eso. Yo creo que a partir de ahí, pues, todo lo que venga, bienvenido, pero con relatividad. Oye, pues muchísimas gracias a los cinco por teneros en Montagut a lo largo del día de hoy y que esta noche se celebre una noche mágica de estas características en la que habéis compuesto un menú de degustación con platos de vuestras madres. Es algo precioso, único. Así que gracias por acompañarnos, chicos. Gracias. Un placer. Gracias a Un placer, todos. gracias.